Manizales, periodista, doctor en ciencias políticas, investigador de la universidad, investigador asociado de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy, en un mundo que gira a velocidades que podríamos llamar vertiginosas, debemos detenernos ante un tema que nos interpela a todos. La democracia no parece estar de moda en este tiempo. En las calles de distintos países, en los foros internacionales, incluso en las pantallas que iluminan nuestras noches en el celular, pues no se habla mucho de democracia. Parece que el ímpetu que en otras épocas tuvo el debate democrático ha sido un poco acallado, ahogado, y hoy se ha normalizado la existencia de dictaduras en el mundo. Esto es un cambio importante que vienen reflejando algunas investigaciones muy rigurosas como las que llevan a cabo Freedom House, esta ONG internacional con sede en Estados Unidos, así como la revista británica The Economist y su unidad de inteligencia, que también por largos años viene construyendo un índice sobre la democracia mundial. Tomando como referencia estos dos indicadores, vamos a pasearnos ahora por un panorama que nos revela una tendencia realmente alarmante, lo que podríamos llamar como desdemocratización. Ese retroceso democrático es hoy un mal que azota a muchos países en el mundo. En este 2025 nos encontramos que más países viven bajo los yugos de dictaduras que hace una década atrás. Y también algo preocupante que están empezando a mostrar los índices, en particular lo ha hecho Freedom House, es percatarse de que aún en los países donde hay democracias, podríamos llamar sólidas, históricas, también se vienen introduciendo en esas democracias factores disruptivos, bien sea que a través de la polarización, la desinformación y también el populismo vienen irrumpiendo en esas sociedades donde las normas democráticas no parecen tener las suficientes herramientas para hacer frente a nuevos liderazgos que irrumpen en esos países con tradición democrática y ponen a prueba esos sistemas o los debilitan. Imaginemos un mundo que tiene una suerte de mosaicos con colores diversos y paulatinamente los colores van pasando de tonos más vivos a tonos más grises. Esto es lo que nos muestra el mapa construido por la organización Freedom House sobre las libertades, el mundo, las libertades en el mundo durante el año 2025. Y lo más llamativo es que en 2025 se han cumplido 19 años consecutivos del declive democrático global. Esto es lo que reseña, lo que recoge el informe de este 2025 de Freedom House. Los países han experimentado retrocesos en sus derechos políticos y en sus libertades civiles. Y apenas 34 países de un total de 195 evaluados, apenas 34 tuvieron una mejoría entre 2024 y 2025. Es un panorama sencillamente desolador ver cómo el modelo, cómo la democracia como modelo de gobierno está siendo debilitada, está en franco retroceso, es lo que nos vienen mostrando estos índices. La democracia, como decíamos al principio, no parece estar de moda. Pongamos la mirada en el indicador construido por Freedom House. Esta organización internacional establece tres categorías. Viene estudiando el tema de la democracia por muy largas décadas. Para Freedom House, los países solamente se dividen entre países que son libres, países que son parcialmente libres y países no libres.
En su evaluación, decíamos, de 195 países, apenas el 43% de países se mantienen como libres, apenas el 43%. El resto está en esa franja entre libertades parciales y dictadura, literalmente dictadura. Durante 2024, esto también lo reseña Freedom House, el mundo presenció elecciones en diversos lugares que terminaron con altos niveles de conflictividad. También recoge, reseña Freedom House cómo crecieron conflictos armados que pusieron fin a la institucionalidad política en varios lugares del mundo, con lo cual, digamos, terminó imponiéndose en muchos lugares el poder del más fuerte. Es el caso de algunos países africanos que durante 2024 conocieron golpes de Estado, por ejemplo, y pasaron a tener dictaduras con todas las de la ley. Aunque sea, digamos, una contradicción decir que una dictadura cuenta con todas las de la ley, lo que queremos expresar es que son en un sentido estricto gobiernos del que tiene las armas. Y eso es la negación, digamos, de la democracia, sin duda alguna. Por su parte, el más reciente reporte de la revista británica The Economist nos muestra también un panorama sombrío, un panorama en retroceso de la democracia, y fíjense que al comparar los últimos 10 años del índice democrático de esta revista, estamos hoy en 2025 en el punto más bajo, en la medición histórica que ha hecho The Economist en los últimos 10 años. Según esta revista, apenas el 45% de la población mundial vive bajo democracias plenas o defectuosas, pero democracias al fin. Solo el 45%, es decir, la mayoría de la población en el mundo, el 55%, vive bajo autoritarismos, bajo dictaduras. El índice de la revista británica The Economist mide no solo la realización de elecciones, sino también la existencia o no de pluralismo, las libertades civiles, el funcionamiento gubernamental. Y al igual que lo señalado por Freedom House, hay otro elemento llamativo, que es que aún en sociedades donde pues hay una tradición democrática, estamos presenciando la penetración en esos sistemas de actores que con un discurso populista o radical o sencillamente desinformando, están generando procesos disruptivos con el fin de socavar la democracia. Es una tendencia que se ha acentuado y que resulta muy llamativo. La democracia, aún en las sociedades muy establecidas, donde históricamente vivieron en democracia, la democracia no parece estar a salvo. Aunque esté vigente, tampoco parece estar de moda, porque han aparecido líderes que combaten el modelo democrático y promueven otros modelos más autoritarios, de menos libertades, bajo distintos argumentos, bajo distintas coartadas. Se intenta restringir la democracia hoy en el mundo. Según estos índices, si comparamos lo que ha ocurrido en la última década, vemos cómo pasamos de tener una expectativa favorable con lo que se llamó como la primavera árabe en 2015, a percatarnos que en muchos de los países donde se abría la posibilidad de un florecimiento democrático, aquello pues ha terminado en otra tragedia neoautoritaria. Son los casos de Siria, de Libia, donde pues de nuevo estamos en presencia de países no libres, a pesar de aquella primavera árabe de hace 10 años. En el caso de América Latina, las evaluaciones internacionales ponen el ojo
o ponen el foco en países de peso geopolítico como México o Brasil, donde también se observan una erosión del modelo democrático producto de discursos polarizantes, producto de la desinformación y producto de un debilitamiento y una cooptación política de la institucionalidad democrática. Uno de los principios de la democracia es esa separación, ese equilibrio de poderes, pero actuando cada uno con autonomía. Lo que reflejan países como Brasil o México es cómo se ha ido mermando esa autonomía de poderes y de alguna manera el clima político polarizante pues también va restringiendo las posibilidades de vivir en un clima donde se respeten la diversidad de opiniones, donde hayan posiciones que se puedan manifestar libremente. También dan cuenta de cómo varios países africanos han sido testigos de golpes de Estado. Es el caso de Níger, de Mali, Burkina Faso, o también países que sin vivir golpes de Estado han visto retrocesos graves y pasaron a ser catalogados como no libres. Es el caso de Kuwait, Tanzania, Tailandia, donde sin que hubiese una irrupción militar también se han perdido libertades. Freedom House también nos aporta otro dato que merece observar con atención. En su informe de este año 2025 nos dice que 56 países y territorios se clasifican como no libres, equivalentes a dictaduras en términos muy prácticos. Los derechos políticos son inexistentes y las libertades civiles sencillamente han desaparecido. El que 56 países sean no libres ha representado un aumento del 15% si se compara con hace 10 años. Hace 10 años se contabilizaban 49 países bajo dictaduras, hoy son 56. El mundo ha perdido libertades. Muchas dictaduras de hace 10 años siguen siendo hoy dictaduras. Son casos emblemáticos, el caso de Cuba, los casos de China, Corea del Norte, pero también ha pasado a considerarse no libre un país como Rusia, que los índices internacionales colocaban en una condición de parcialmente libre. Toda la crisis en torno a la invasión rusa a Ucrania ha desencadenado una ola represiva muy importante dentro de Rusia y también violaciones severas a derechos humanos en ese conflicto. Todo eso coloca hoy a Rusia como un país que no es considerado como libre por parte de las evaluaciones que hacen estas dos entidades que hemos mencionado y que estamos usando para este programa, que son Freedom House y la revista británica The Economist. Un caso emblemático de esa ausencia de libertades lo constituye China. China, el país con la mayor población del mundo, 1.400 millones de personas viven en China y todo ese volumen tan grande de personas no goza de libertades. China se ha distinguido en los últimos tiempos por el uso de tecnología para la vigilancia de las personas, para evitar que las personas no solo busquen información, sino que también se comuniquen. El modelo chino está estrechamente asociado en esta época al establecimiento de controles en el campo de la comunicación digital. Junto a China, otro caso emblemático es Corea del Norte. Allí, pues en Corea del Norte, un país sumamente empobrecido, se siguen aplicando las políticas o las prácticas tradicionales de las dictaduras, no tanto con el uso de la tecnología, sino con el uso directo de la fuerza, con el uso de mecanismos represivos para someter a una población que, como la de Corea del Norte, pues
desconoce prácticamente lo que es vivir en democracia. Estos dos casos simbolizan situaciones muy graves. China, por ser el país más habitado del mundo; Corea del Norte, por tener la dictadura más férrea del mundo. Pero entre estos dos países hay un variopinto conjunto de naciones donde sencillamente la democracia no está de moda. Y esta situación nos debe llamar a todos, y en particular a los países democráticos del mundo, a mantenerse vigilantes y activos para promover acciones que favorezcan el restablecimiento, la recuperación democrática en este conjunto de naciones. Y al mismo tiempo esos países democráticos tienen hoy el desafío de evitar que sus naciones también vivan retrocesos democráticos y corran el riesgo de pasar a ser considerados parcialmente libres, como le llama Freedom House a estas democracias imperfectas.